Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y UPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y la hora donde nos estén escuchando. Este programa Alerta Educativa número 238 se inscribe en nuestra larga tradición de tratar de reivindicar y de considerar el elemento de nuestra historia. Y en este momento estamos en plena época de renovación de los ciclos naturales en el sur del mundo, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta, estamos en veranito San Juan, que así le ha llamado el mundo occidental, pero el mundo originario nuestro sabe muy bien lo que significa para nosotros el hecho de convivir acá en el sur del mundo. El 21 de junio se da inicio al inicio del invierno en el calendario occidental. Año nuevo para los pueblos originarios que habitaban América previo a la llegada de los españoles. Esta conmemoración está profundamente imbricada en la cosmovisión de estas naciones, pueblos-naciones, y para conversar sobre estos y otros temas es que hemos invitado a Claudio Alvarado Rincopi, eximio historiador y un gran compañero de nosotros, con cual hemos intercambiado otras circunstancias para poder conversar con respecto a lo que significa el Año Nuevo Mapuche. Además, contamos con Rodrigo Sánchez, panelista estable de nuestro programa Alerta Educativa, y con Marcelo Pérez, quien es también panelista de nuestro programa. Bueno, saludamos a Claudio Alvarado. Mucho gusto en tenerte, Claudio. Hemos tenido muchas ganas de invitarte muchas veces y la verdad es que ahora por fin se dio la ocasión. Muchas gracias. Espero que no sea la última tampoco. No, para nada. No, yo creo que no va a ser la última. Esperemos que no. Depende de cómo salga hoy día. No, por supuesto, estamos de acuerdo. Marcelo, Rodrigo. Sí, un saludo a todas las auditoras y auditores de nuestro programa. Sí, un saludo también desde acá, el mundo colonizado. Bueno, la verdad es que este programa tiene una intención muy clara y se va a salir este lunes, cuando es que estemos a 25 de junio, pero hoy día estamos a 22 de junio, estamos a punto de que se inicie el año nuevo acá en el sur del mundo. Desde el punto de inicio, ¿no? Causa sorpresa el hecho de que nosotros no celebremos el año nuevo cuando nos corresponde, que celebremos bajo una mirada muy colonizada de lo que es el sur del mundo, de lo que es el año nuevo, y en ese sentido queremos preguntarte, Claudio, considerando tu historia, ¿no? Y que la cantidad de libros, ya vamos a hablar sobre eso, hablaremos sobre tu experiencia como investigador también en temas de historia. ¿Qué rol y cómo se vincula el Huetripanto con la cosmovisión del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche? ¿Y qué podemos nosotros hoy recuperar en el contexto de nuestra actualidad? Yo partiría diciendo que todos los pueblos del mundo han percatado que el inicio de los nuevos siglos está vinculado con el inicio del invierno. Nosotros acá en el cono sur, podría decir, en el hemisferio sur, digamos, conmemoramos, por ejemplo, el 24 de diciembre la Pascua, ¿no es cierto? Y el 31 de diciembre el Año Nuevo, ¿no? Y que realmente son fechas del norte, ¿no? Del norte global, uno podría decir, ¿no? De Europa. Pero para ellos sí tiene un sentido, ¿no? O sea, para ellos efectivamente es un momento de renovación porque ellos están en invierno. O sea, efectivamente Europa, ¿no es cierto? Y el mundo del norte conmemoran justamente la fecha de inicio de los nuevos siglos en función del inicio del invierno, ¿no? Porque se termina justamente un proceso que tiene que ver después de las cosechas. Disculpa, pero el año nuevo de ellos es en 31 de diciembre, cuando es que es para nosotros el verano y ellos para el invierno, ¿no? El invierno, claro, justamente. Claro. O sea, para ellos efectivamente da invierno, ¿no? Por lo tanto, eso es un saber casi de la humanidad. Claro, de que que siempre es el invierno. Claro, el invierno se renueva los siglos porque el verano uno cosecha, espera justamente este momento para después nuevamente plantar, ¿no es cierto? Y esperar las lluvias para que puedan brotar las cosas nuevamente y después en verano, después de terminar el ciclo, poder recoger toda la cosecha, ¿no? Es decir, es un elemento ancestral no solamente del pueblo mapuche y tampoco de los pueblos latinoamericanos, sino que efectivamente toda la humanidad se ha dado cuenta de que el fin de los ciclos justamente tiene que ver con el inicio del invierno. Y en ese sentido, nosotros acá ubicados en el sur del mundo, ¿no es cierto?, la sociedad mapuche también se dio cuenta justamente de que comenzaba un nuevo ciclo, particularmente con
con el inicio del invierno, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un elemento que es fundamental, toda vez que se vincula con un elemento, digamos, que es consustancial a los pueblos, ¿no? Que tiene que ver con su vínculo con la naturaleza. Cosa que el capital, ¿no es cierto?, de alguna manera busca justamente desmembrarlo, ¿no? La naturaleza es simplemente un objeto, ¿no? Al cual se puede simplemente sacar recursos, ¿no es cierto? En cambio, para los pueblos indígenas, para los pueblos del mundo en general, previo al capitalismo, la naturaleza era un vínculo fundamental, ¿no? O sea, vivíamos en función justamente de la naturaleza y éramos uno, de alguna manera, con ella misma. Por lo tanto, todo esto es un conocimiento de vinculación con el mundo natural, ¿no? Con el Introfin Moñén, dice los mapuches, ¿no? Con la diversidad de la vida, ¿no? Porque se comprende que el sol sale de una determinada manera, ¿no es cierto?, a una época del año que tiene que ver justamente con esta fecha, y que hay una noche más larga, ¿no? Eso es súper lindo también, porque da cuenta de un conocimiento astronómico también, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta quizás medio obvia, pero tradicionalmente el pueblo mapuche tiene además su forma de celebración del Año Nuevo, ¿no? Se van a bañar, entiendo, Claro. hay una reunión familiar y Sí. comunitaria, cuentan su historia. Además, bueno, es interesante porque hay más de un hito que marca lo que es el inicio del Año Nuevo. Claro. Pero hoy por hoy, ¿qué queda de eso, no? ¿Qué queda del pueblo mapuche que vive Sí. en Santiago? ¿Qué Claro. queda de esta experiencia? ¿Y cómo nos hacemos cargo Sí. nosotros de esto hoy, no? Yo diría primero que es muy interesante que aquí en Chile, ¿no? En América Latina, Chile en particular, esta fecha se conmemora el San Juan, ¿no? Tú lo decías. Y que yo creo que tiene que ver con un fenómeno de mapuchización de la chilenidad que muchas veces es muy poco reconocida, ¿no? El mundo popular en Chile, desde mi punto de vista, está muy imbricado con prácticas indígenas sin muchas veces darse cuenta y sin gratificarlas, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que me parece muy interesante en donde todos sabemos que hay que saludar al litre, ¿no? En el campo la gente, no en el sur, no en la Araucanía, ¿no? En Chillán, ¿no es cierto? En Rancagua, En Talca, yo te en puedo decir. Talca, entonces hay que saludar al litre, ¿no? Dice, buenas tardes, señor litre, permiso, señor litre. Es decir, le da casi conciencia al litre. Y qué cosmovisión, qué saberes justamente dan esa noción, justamente los saberes, particularmente del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene una dimensión en donde cada elemento de la naturaleza, un río, un árbol, tiene ñen, ¿no? Se denomina, ¿no? Los ñen son los espíritus que son dueños. Entonces es muy interesante que la chilenidad popular saluda al litre. Desde mi punto de vista, lo que hay en ese ejercicio es de alguna manera una huella justamente de aquella articulación que en el caso chileno está profundamente desconocida. Los conocimientos también en torno a las medicinas ancestral también, ¿no? A la medicina que también se denomina popular, ¿no? También hay un conocimiento que viene desde las poblaciones indígenas que se transmite justamente en el Chile central, lo que nos permite afirmar desde el punto de vista una cuestión, de que el Chile central no era simplemente empanada y vino tinto, ¿no? Como en algún momento se buscó justamente, la misma izquierda rememoró la posibilidad de una nueva sociedad en función de la empanada y el vino tinto, desmembrando, obnubilando, olvidándose de estos otros elementos que desde el punto de vista están presentes también en el Chile popular. Y el Chile popular también hace cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando le pega al árbol, para estas fechas, ¿no? Que le pega al árbol para que el árbol dé más, ¿no? Y que estas son prácticas también que están en el mundo mapuche, ¿no? Porque hay un proceso de renovación en donde el árbol también se le debe justamente como pegar para que dé más alimentos, ¿no? En última, muchos de los elementos que no son simplemente ir al río, hay casi rituales del 24 de esta fecha, ¿no? Del San Juan, ¿no es cierto? Del Huiñol Tripantu realmente, que tiene que ver con intentar hacer como gestos, ¿no es cierto?, para la renovación del año. Y que sin ir más lejos también están presentes en el mundo europeo, uno podría decir, ¿no? Cuando el calzoncillo amarillo, salir con la maleta, dar vuelta, ¿no? Son gestos que de alguna manera es de renovación. A lo que voy es que el mundo europeo, efectivamente, cuando conmemora el 31 de diciembre, están haciendo un gesto muy lindo. Lo malo es que nosotros lo conmemoramos en la fecha inadecuada, ¿no? O sea, pero realmente todos los pueblos, para mí realmente el tema indígena es un tema de humanidad, ¿no? O sea, toda la humanidad tuvo en algún momento expresiones y cultura y formas de vinculación con la naturaleza mucho más profunda de lo que existe hoy. Hoy son los pueblos indígenas los que mantienen justamente aquellos elementos que desde Mariatti uno podría pensar que son donde habita el socialismo real, decía él, ¿no? Donde habita justamente, uno podría decir, las herejías al capitalismo, ¿no? Pero esas herejías
también venían desde Europa, ¿no es cierto? También existen allá, también existen en Chile central y también existen, por cierto, en el mundo mapuche. Y yo creo que cada una justamente de las ritualidades que pueden existir en este contexto, ir al río, pegarle al árbol, ir a plantar un ajo, ¿no es cierto?, a la esquina como de la casa, ¿no es cierto? Son muchas ritualidades que hablan justamente de este proceso de renovación para buscar ¿qué? Lo que buscamos los humanos, ¿no? A la abundancia, ¿no? Una sociedad y una vida de la abundancia y no de la necesidad, como estamos justamente en términos capitalistas, ¿no? Hoy día vivimos en el mundo de la necesidad y realmente los pueblos que andan buscando el mundo de la abundancia. Entonces, en esas, de alguna manera, ritualidades, hay esa búsqueda, ¿no? La búsqueda de la abundancia, nuevamente. Abundancia espiritual, pero también abundancias materiales, que la sociedad mapuche previo a la invasión del Estado chileno, desde mi punto de vista, sí lo tenía. Sí, quisiera radicalizar un poco el argumento, ¿no? Justamente en esto de, tal vez, no sé, voy a ponerle un nombre cualquiera, pero en esto de la posmodernidad, digamos, cómo finalmente hay una serie de sujetos, entre los cuales a lo mejor estoy yo también, que estamos colonizados y estamos educados bajo una cultura más bien etnocéntrica europea, occidental, Claro. con tradición judeocristiana, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, claro, el Año Nuevo Mapuche o el Huantripantu nos parece algo curioso, algo bonito de indagar, casi como un turismo étnico, ¿no? Sí. Y finalmente estamos dispuestos incluso a celebrarlo y a participar de esta celebración. Sí. Pero el 31 de enero igual estamos destapando la botella de champaña, digamos. Entonces, ¿cómo se puede vislumbrar este acercamiento o no acercamiento o esta mirada un poco también desde un sujeto que a lo mejor no pertenece al universo simbólico mapuche, pero sí despierta cierta curiosidad, cierta ganas de participar, ciertas, no sé, motivaciones muy plurales para acercarse a este como rito, digamos, por poner un nombre, pero que finalmente queda ahí, digamos. No sé cómo ven ustedes ese fenómeno. Sí. O sea, en primer lugar, entre más fiestas, para mí mejor. Sí, para todo. Más años nuevos, mejor. Sí, ahora, pasa también lo que tú dices, ¿no? Hoy habitamos el neoliberalismo tiene algo muy interesante que no lo tenía, digamos, el liberalismo clásico, que tiene que ver con que el liberalismo clásico era un liberalismo homogenizador, ¿no? En cambio, este neoliberalismo, en términos culturales, es justamente multicultural. Entonces promueve la diferencia, promueve la diversidad. Y desde mi punto de vista eso tiene que ver con una respuesta histórica, ¿no? Lo que ocurre durante los 60 no solamente son procesos políticos revolucionarios, sino desde mi punto de vista también son procesos políticos culturales, ¿no? Que eran un montón de cosas, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? De las disidencias sexuales, de las contrahegemonías culturales, ¿no es cierto? Y finalmente el neoliberalismo responde justamente a ese contexto histórico desde el punto de vista elaborando algo que en el clave indígena se llama etnofagia, ¿no? Que es la posibilidad que tiene el capitalismo de tomar, ¿no? Estas diferencias y después arrojarla como a mercancía, ¿no? Entonces, así como hoy podemos vestirnos de punk en Almacenes París, podemos también ser indígenas multiculturales despolitizados. Entonces, la problemática de este elemento, digamos, que conmemoremos el Buñol Tripantu, sea que efectivamente se conmemora en clave neoliberal, ¿no? Entonces, sin la profundidad que estoy intentando desarrollar, ¿no? Que es justamente estas ritualidades en función de una práctica cultural en vinculación con la naturaleza, que se vincula como parte de ella misma, de que no la mira como un objeto y que al mismo tiempo anda buscando la sociedad de la abundancia, pero esa sociedad de la abundancia no individual, sino colectiva, ¿no? Sin esa profundidad, claro, puede quedar simplemente como un elemento únicamente multicultural y neoliberal, ¿no? Y yo creo que la peligrosidad justamente del momento que estamos viviendo, ¿no? En términos económicos, políticos y culturales, tiene que ver con eso, y que no pasa únicamente por esta dimensión, ¿no? Sí, hay un montón de esta idea de el Chile multicolor, ¿no? A propósito de la llegada de migrantes, ¿no? Ahora, hay multisabor y multicolor y se celebra, ¿no? Pero claro, muchas veces esas celebraciones son en clave culturalista, ¿no? Multicultural, y no potenciando efectivamente el elemento central que tiene que ver con un elemento político. De mi punto de vista, todos estos debates en torno a lo multicultural realmente son hoy debates que le sirven mucho más
tanto al mundo del gobierno neoliberal como a cierto mundo académico, digamos, que está muy cómodo justamente debatiendo el temas multiculturales y no profundizando sobre los temas centrales desde el punto de vista que tiene que ver con autodeterminación, ¿no es cierto? Y si enarbolamos de alguna manera este contacto, quizás con una categoría que a mí me interesa mucho más, que tiene que ver con interculturalidad crítica, ¿no? Es decir, potenciando la vinculación, el intercambio, pero críticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de contacto y de aprendizaje mutuo, sino también de redistribución de la riqueza y del poder. Yo creo que ahí está la centralidad del tema. ¿Cómo llevamos esto, que es tan cotidiano, que cada vez se está masificando más, que es la conmemoración de Ñuñoa Tripanto, un elemento político? Yo creo que ese es el salto que tenemos que justamente dar. Y al mismo tiempo la izquierda, desde el punto de vista, también debe repensar también sus prácticas culturales cotidianas, ¿no? ¿Cómo la izquierda se hace cargo de esta conmemoración? ¿Qué va a decir la izquierda en torno a esta conmemoración? ¿Se la apropia? ¿No se la apropia? ¿En qué códigos se la apropia? ¿No es cierto? ¿La izquierda se debe morenizar? ¿No se debe morenizar? ¿Qué implica una izquierda latinoamericana en esta clave, ¿no? ¿Qué implica ser una izquierda latinoamericana cuando hay pueblos que están conmemorando el Ñuñoa Tripanto? Año Nuevo, que también está mal, ¿no? Porque Año Nuevo tampoco es eso, ¿no? Porque el vuelto es un nuevo ciclo, más bien. La nueva salida del sol, digamos, que vuelve después de la noche más larga. Que implica todos estos elementos para la izquierda, ¿no? Yo creo que la izquierda se enfrenta, digamos, a una disyuntiva que es casi epistemológica, ¿no? Que no solamente en clave cultural, ¿no? Así como nos morenizamos porque bailamos otros bailes, ¿no? O porque, ¿no? Sino casi en clave epistemológica y en clave también programática. O sea, que implica todos estos debates para generar un programa a la izquierda de los pueblos, de los trabajadores, en función también de las poblaciones indígenas, ¿no? Y que no sea una presencia simplemente, de nuevo, multicultural, sino que sea una presencia profunda. Yo creo que ahí la izquierda tiene un debate profundo que dar, y por cierto, los pueblos también. Bueno, vamos al final de nuestro primer bloque. Hoy día vamos a presentar puras canciones mapuche, ya hablaremos sobre ellas, pero en este momento vamos a dejar la canción y dejamos instalado, porque tú tiras un tema, pero podríamos pensar que en una semana más o en 2 días más vamos a tener al presidente Sebastián Piñera con su equipo justamente celebrando el Ñuñoa Tripanto, y vamos a dejar pendiente ese tema porque en el fondo tú dices la izquierda, pero la derecha se ha hecho cargo también de esto, ¿no? Sí. Así que vamos a nuestro primera canción y nuestro segundo bloque a la vuelta. Muchas gracias. Akui tani kehun, puñoi tani kehun, tani piu ke tuan ke tu faci tungu, hemi ka peigin tu avi tu faci kimun, femme ki akwai tami werpu, akui tani kehun, puñoi tani kehun, tani piu ke tuan ke tu faci tungu, hemi ka peigin tu avi tu faci kimun, femme ki akwai tami werpu, tu faci mongen wechen tu makai, tani pe yulik to kamakai, tani piu ke fayen tu makai, fei mutama puchongen, tungu eneu tani laku pe umameu, athum tunin che fei tani kimul fei mu wenyoi tani kehun, tu la kom tani ngia tu ne wen tu ngia tu ken, chunge lukin de mapu tungu ken, al kutunge pani la bien, ngia tu ke imita mi ke yu al kupa ya itami, kume chekan, be finye tami mapu, chung lei tami mapu, mapu chenge mi fei mu kin tu afimi tami kehun, lume chomu ngai tami mongen, we lu kipa ya ifutan tu ka kume ne wen tu maken inche tani win tu tungu fei mutta kupa win yo me alel fun mu, chapenge tami ngen mapu cheraki tu am yam la yai, win ka ngai lai mi weta tungu, fem kil nyan hai, chumul chilka toi mi tami mapu tungun, cham tuami mi tuami mi, tawun lumu el wain tamum kuifi ngulam, pu kuifi ke jem fei mutta luayu, tanya fafan, jem no lai mi ta inke un feula kantura win ka fong mun feu mai mi tami ngi yatun, tabi piu ke bul yu engu, fong kai ta inke un, fong kai ta ilel fun, akui tani ke un, puñoi tani ke un, tani piu ke tuan ke tu faci tungu, hemi ka peigin tu avi tu faci kimun, femme ki akwai tami werpu, akui tani ke un, puñoi tani ke un, tani piu ke tuan ke tu faci tungu, hemi ka peigin tu avi tu faci kimun, femme ki akwai tami werpu, tain ke un mulelu malfunmu, mulelu leufumu, mulelu wayon to mapumu, feyen tu gia tu ganinche, fel mutta kulu wemongen wenlam, ya fininche.
Eu la chali un com nien que tu faci mapul meu Maniun tu ken tani atul meu Tani cuifi că ce iem Tain wei ce feiem În ce manim clem più che piche E tu momele in tu faci nac mapu Ai muntamun che un fei mutani raki am fish că gay Ma un meu reke Fek me ci shokaja in tani norce tani răpă Nia ful mi feien tu cume yen yen mi Tami mapu ce raki thuam Ce pene tami pe uma pe ula pe finye tami thuam Fei mu cel catume tain cuifi piam Acui tani che un Puignoi tani che un Tani più che thuam che tu faci tungu Hei mica fei din tu avimi tu faci kimun Fek me ci acquai tami werăpă Acui tani che un Puignoi tani che un Tani più che thuam che tu faci tungu Hei mica fei din tu avimi tu faci kimun Fek me ci acquai tami werăpă Bien, volvemos a nuestro segundo bloque después de esta primera canción y dejábamos instalada una pregunta, ¿no? Porque tú dices la izquierda, pero en el fondo uno podría decir, bueno, la derecha también se apropia de estas banderas y de hecho lo hace bastante mejor, como lo ha hecho con el tema de las banderas de la mujer, que finalmente ante la falta de iniciativa desde el mundo popular, desde el mundo social que reivindica conceptos, la derecha finalmente termina por decir, bueno, como ustedes no se ponen de acuerdo, nosotros tenemos capacidad de instalar. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo se te instala ese tema? Porque no debe ser un poco violento el hecho de que aquellos mismos que encarcelan gente, que hacen montaje, sean después los que aparezcan diciendo, oye, somos todos chilenos, ¿no? Claro. O sea, incluso se me viene la imagen de Pinochet vestido mapuche en algún momento, ¿no? Y con una clava. Con una clava, o sea... Sí. Sí. El Piñera dijo ahora, ayer, no sé, hace unos días, dijo que el Huetripanto traiga tiempos mejores. O sea, está claro, ¿no? claro. O sea, es muy hábil, ¿no? Lo que pasa es que estamos frente a una derecha, yo creo, nueva, que no es la derecha clásica, y muchas veces eso nos confunde, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estamos frente a una derecha fascista, uno dice, ¿no? Y una derecha mucho más compleja, y sobre todo en términos culturales, porque ellos se apropian hoy día no niegan, ¿no? Si en el siglo XIX fue la negación completa, ¿no es cierto? Civilización y barbarie. Hoy algo de queda de eso, por cierto, también, pero también hoy hay mucho más zanahoria, ¿no? No solamente garrote. Yo creo que hay mucho de eso, y la derecha ha sabido actuar muy bien en función de eso, particularmente con una realidad contemporánea de la sociedad mapuche, que tiene que ver con que su amplia mayoría habita ciudades. La derecha, en el primer gobierno de Piñera, instaló toda una política mapuche urbana, indígena urbana en general, ¿no? O sea, puso más lucas para el tema indígena urbano, generó una política, ¿no es cierto?, para la promoción justamente de elementos culturales al interior de la urbanidad. Y detrás de eso hay algo obvio, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad, desde su perspectiva de la derecha, de ser indígena, ser mapuche sin tierra, ¿no? Porque si tú vivías en la ciudad y podías seguir practicando tu cultura, podías seguir hablando mapudungún, etcétera, podías ser por lo tanto mapuche sin territorio, ¿no? Y por lo tanto toda la demanda territorial construida desde el principio del siglo XX, que fue la demanda histórica del pueblo mapuche, después del despojo de las tierras por el Estado chileno, queda claro, neutralizada, ¿no? Y en ese sentido la derecha ha entendido muy bien, digamos, el comportamiento mismo demográfico de la sociedad mapuche, y al mismo tiempo ha entendido, desde mi punto de vista, también muy bien los tiempos, ¿no? Que tiene que ver con estas lógicas multiculturales. Por cierto, nuestra gente, ¿no es cierto?, también ha leído también este recambio, digamos, ideológico del capital, y por lo tanto también hay enfrentamientos ya no solo contra el racismo, así de manera explícita, sino también con nuevas formas coloniales como el multiculturalismo, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, recuerdo que se quemaron 2 chemamul, ¿no? Que son una escultura, uno podría decir, particularmente de cuando alguien muere, ¿no es cierto? Se colocan 2 chemamul mirando hacia la costa, hacia el Lazquén Mapu, ¿no? Que son como especies de hombres de madera, ¿no?
y se colocaron 2 chemamul, efectivamente mirando hacia la costa, en el cerro Santa Lucía, ¿no? El cerro Huelén. Y lo puso Piñera en el año 2010 en el contexto del Bicentenario. Entonces los puso ahí. 2-3 años después, en el contexto de una huelga de hambre, hubo una movilización mapuche en Santiago que subieron el cerro y quemaron esos 2 chemamul, ¿no? Yo fui posteriormente y le pregunté al guardia qué había pasado. Yo sabía que se había quemado y que fue en contexto de una movilización, y el guardia decía: es muy raro, los mapuches queman sus propias cosas, ¿no? Claro, en la reflexión del guardia, pero realmente la reflexión profunda que hay detrás de eso es que la gente mapuche movilizada entiende muy bien también que más allá de que eso podría ser un elemento cultural de nuestro pueblo y que cómo lo vamos a quemar, claro, pero los elementos culturales no son elementos culturales por sí, ¿no? Claro. No tienen un elemento, no son culturales simplemente porque se pone una esfinge, digamos, mapuche, una escultura mapuche, sino por el contenido que tiene esas culturas, ¿no? Y si esas culturas lo puso Piñera en el contexto multicultural, también se ataca y se quema, ¿no? Y eso es muy interesante también porque plantea que la cultura no son necesariamente las prácticas o los objetos. La cultura no es eso, sino la cultura es una cosa mucho más compleja que tiene que ver con relaciones de poder, con la autonomía de la posibilidad de definir qué es lo cultural. Es decir, si alguien pesca, Piñera, un elemento cultural, un objeto cultural, y lo ritualiza en función de él, para el pueblo mapuche deja de ser cultural. Claro. Y esa misma pregunta podría hacerse uno con respecto al tema del Año Nuevo mismo. ¿Hasta qué punto hoy día lo que celebra el pueblo mapuche, por ejemplo, urbano, Sí. es un Huetripantu? ¿Cuánto queda de eso? ¿Cuánto es lo que hoy día nosotros podemos seguir considerando un Año Nuevo realmente bajo la categoría mapuche? Claro. Yo creo que ahí hay dos horizontes, digamos, 2 capas. Por un lado, este intento rememorativo por articular ideológicamente un discurso en función de esta rememoración de celebratoria, digamos, ancestral, uno podría decir, ¿no? Y tiene que ver con una capa más bien a nivel cultural, a nivel ideológico, ¿no es cierto? Que de punto de vista se intenta también actualizar, ¿no? A veces no funciona, a veces sí, ¿no es cierto? Hay lugares en donde funciona más, hay lugares donde funciona menos, hay donde hay una actualización mucho más contemporánea, ¿no es cierto? Yo les comentaba, hay una canción en Mapudungun, el Año Nuevo, está un año más, ¿no es cierto? De la Sonora con Tommy Rey, no sé, en Mapudungun, ¿no? Y también hay rememoraciones de ese tipo, ¿no? Hay peña y dice, no, ¿por qué no podemos celebrar y bailar y transformar esto en una fiesta, en nuestra fiesta también? Es decir, hay distintos niveles de rememoración en clave ideológica, ¿no? En clave cultural e ideológica que se intenta actualizar, reactualizar, reacomodar, y de punto de vista eso es sano, porque de alguna manera los pueblos, cuando se mantienen en aquel gesto original, mueren. Un pueblo, lo decía Frantz Fanon, ¿no? Frantz Fanon le decía a los poetas de la liberación nacional, no vayan a buscar el gesto de origen, porque ahí ya no habita el pueblo. ¿Dónde habita el pueblo colonizado? Habita en las prácticas concretas, aquí y ahora, que desarrolla ese pueblo para su liberación. Es decir, si alguien tradujo al Mapudungun un año más, ahí está el gesto de liberación nacional y no necesariamente en esa búsqueda rememorativa del gesto original. Porque allá no habita el pueblo, decía, ¿no? Porque eso se transforma o puede llegar a transformarse en folclore. En cambio, ¿cómo folclorizáis el Año Nuevo mapuche en Mapudungun? Es muy difícil, ¿no? Porque es contradictorio, es tensionante, es vida, es algo vivo, no es museográfico. Entonces, por un lado está este elemento rememorativo de actualización permanente que habla de un pueblo vivo, y por otro lado la otra capa, que también la que me interesa más a mí también, que tiene que ver con el elemento político, de cómo transformamos esta fecha en otras más del ciclo de movilización mapuche anual, ¿no? Así como el 12 de octubre ya está situado como un elemento fundamental en donde discutimos, pensamos, actualizamos el movimiento. Todos los movimientos sociales, todos los movimientos de liberación, todos los movimientos emancipatorios necesitan ciclos políticos durante el año para darse vida, para pensar. De alguna manera, cuando se cumplió 40 años del golpe, hubo todo un proceso el 2013, ¿no? Hubo todo un proceso de pensarse, de cómo estamos, ¿no? O sea, los ciclos rememorativos de alguna manera alimentan los procesos políticos. Y si tenemos otro ciclo rememorativo durante el año, me parece fenomenal, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, hoy día estuve ahí en la mañana con los chicos de la Universidad de Chile que izaron la bandera, ¿no es cierto?, en Casa Central, ¿no? Y estaba el rector. Entonces, y dijeron, bueno, rector, se compromete a avanzar, ¿no? O sea, superamos el hecho de que Muñoz Huetripantu es un elemento cultural y lo transformamos en un elemento político. Y que otra capa, este otro horizonte que podemos utilizar este momento para seguir discutiendo, que finalmente es lo que necesitamos como pueblos, ¿no? Y para encontrarnos justamente ambos pueblos, ¿no? El pueblo chileno con el pueblo mapuche. Y profundizando un poco en ello, me surge la interrogante de
de qué se le puede demandar al mundo Winca, ¿no? Porque el mundo Winca muchas veces tiene este acercamiento desde la lógica, voy a caricaturizar, digamos, desde la lógica Namasté, desde la feliz vuelta al sol, desde el fenómeno pachamamístico, digamos, ¿sí? Que también un poco cae en la caricatura o en este turismo étnico del cual yo hablaba antes. Entonces, ¿qué demandan ustedes como al mundo Winca desde esta postura que manda ustedes? Sí, yo diría dos cosas. Primero, no negar, y yo creo que eso ya es un elemento que más o menos está superado con clave multicultural, aunque todavía hay negaciones, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo se le da Windows Tripanto? Tú se llamas San Juan y olvidemos, Claro. ¿no? Ya. Pero yo creo que cada vez son menos. Y el segundo elemento, no exotizar, no folclorizar. Yo creo que eso se debe solicitar, ¿no? Y para eso, yo siento que ahí hay una necesidad permanente de revisión y de participación de las mismas organizaciones, asociaciones, comunidades mapuche, digamos, en los procesos, ¿no? O sea, el otro día en un taller una parvularia me decía, nosotros cambiamos este año el Huiñol Tripantu por una fiesta multicultural. Decía porque finalmente hay niños mapuches, pero no son muchos. Y la mayoría ahora son colombianos, son haitianos. Claro. Entonces uno decía, ya bien, o sea, está bien, está bueno eso, que se incorpore también a los hermanos justamente migrantes. Pero finalmente lo que estamos haciendo es no concebir la profundidad justamente de lo que se trata el Huiñol Tripantu, ¿no? Es decir, simplemente como una conmemoración más de la diferencia, ¿no? Sin comprender, insisto, este elemento más profundo que tiene el Huiñol Tripantu y que para América Latina, desde el punto de vista, dado que vivimos en el hemisferio sur, se podría transformar en un elemento fundamental, toda vez que cuando conmemoramos el Huiñol Tripantu estamos conmemorando también nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Y desde ahí podemos generar una reflexión profunda de cómo estamos construyendo sociedad, el modelo de desarrollo, la vinculación con, ¿no? O sea, un montón de otros elementos que es posible de profundizar. Entonces eso, no negar, y segundo, no exotizar. Me parece que son dos elementos fundamentales para intentar que no se coma esto la máquina tanto negacionista como la máquina multicultural neoliberal. Bien, vamos a ir a nuestro segundo tema musical. Vamos a pedirle a nuestro invitado que nos presente el tema, porque la verdad es que nosotros no tenemos ahí el lenguaje, ¿no? que permite comprenderlo. Bueno, este es un tema de Huechequechín y Dragún, que es un grupo de jóvenes mapuches de acá de Santiago, de una nación que se llama El Funcha, por allá por la Florida, y el tema se llama Mapudungún Fingue. ¿Qué significa eso? A ver, Mapudungún Fingue. Porque es una canción que se supone que está asociada al Año Nuevo, por eso te preguntamos. Claro, o sea, es como hablaremos Mapudungún, una cosa así. Ah, sí. Mira, qué bonito sería que todos Sí. aquí en la zona central aprendiéramos a hablar Mapudungún. Bien, vamos con nuestra segunda canción y regresamos en un momento. Cuando el sol vuelve a nuestro camino, madre amada, tus hijos lo sienten. Todo vuelve a encontrar su equilibrio. Es Huiñol Tripantu para mi gente. Es tiempo en que la vida renace. Padre amado, tus hijos lo sienten. Ver la vida en cada respiro. Es Huiñol Tripantu para mi gente. Para mi gente. Que empieza a despegar, toda la vida de nuevo comienza a brotar. El cuerpo está más fuerte para volver a empezar y así mi fuerza renovar. Espero ansiosa para agradecer lo que me han brindado. La Mapu me decía que una vuelta ya se ha dado y con un paso de gallo delanto y siento un rayo. Mari nene mapun, Mari cuifiqueche, Mari mon el fucha, Mari mon el cuse. Soy mapuche y comprendo por qué yo nací aquí. Porque cada día que pasa me alimento de ti. Que todo gira y gira, la tierra respira. Compréndelo y te conectarás con la vida. Y todo gira y gira, la Mapu es la vida. Somos parte de ella y no hay que la contaminar. El sol vuelve a nuestro
nuestro camino. Madre amada, tus hijos lo sienten. Todo vuelve a encontrar su equilibrio. Es Guiñol tripando para mi gente. Es tiempo en que la vida renace. Padre amado, tus hijos lo sienten. Ver la vida en cada respiro. Es Guiñol tripando para mi gente. Para mi gente. Para mi nación mapuche. Esta es la filosofía de nuestro ñañipun, mañimpun, lulucutal, cututañicutun. Agradezco cada día como si fuera el primero. Resuena en la mapa el guimón verdadero. Le retribuimos todo lo que ella nos da. Le cantamos, sentados junto al cristal. Le entregamos fortaleza espiritual, aliviando su dolor con un garapapay. De lucha habla los pian, habla el ayecan, habla el tuique purun, también habla el cutal. Compartimos ya futun, kume piuken tukun, y mañana el leufu renovará el kimon. Si en él te parece, nos comienza a avisar que el anto se dejará divisar en la montaña como su escenario. Guiño y tripando, vuelve el tiempo milenario. Mari Marianto, Mari Marianto, Mecha, Mari Marianema, Puntu Senema, Punvecha. Hey, mi tami, chapio, que mual, que tu que mi tami, puñaweta, mi pobadom, tami, pucoñita, mi pepiñen. Hey, mi tami, chapio, que mual, que no aventa ni en puncha o ñunque. Rume, mañum, cliente, bachi, que me mon en meo. Live to mine, al que tu mine, al mine, que me vio que tu cual, mi tami, chapio, muña. Cuando el sol vuelve a nuestro camino, madre amada, tus hijos lo sienten. Todo vuelve a encontrar su equilibrio. Es Guiñol tripando para mi gente. Es tiempo en que la vida renace. Padre amado, tus hijos lo sienten. Ver la vida en cada respiro. Es Guiñol tripando para mi gente. Para mi gente. Para mi nación mapuche. Mari, Mari, pueda bien. Que tengan un hermoso buen tripante. Con mucho amor. De mucha cachanita, buño. Mucha cachanita, buño. Bien, retornamos a nuestro tercer bloque. En este bloque vamos a saludar a nuestras radios comunitarias y para eso tenemos a nuestra modelo Pindy, Marcelo Pérez, que nos va a hacer el saludo. Por favor, Marcelo. Muchas gracias, damos inicio y vamos a saludar a todas las radios que transmiten Alerta Educativa. Iniciamos saludando a Radio Voz de Paine, Radio Conciencia, Rosario de la sexta región, Radio Placeres en la quinta región, Radio Villa Olímpica en la Villa Olímpica evidentemente, Radio Nehuen, Agencia Noticias Medio a Medio y Radio Juan Gómez Milla Online. También la radio libre y comunitaria en el 105.7 de la Pintana, región metropolitana. Y en Argentina, nuestra hermana república, Radio La Caterva de Buenos Aires, capital. Bien, en este bloque queremos aprovechar la instancia del Año Nuevo justamente para analizar las condiciones futuras de la lucha que da el pueblo mapuche por autonomía, tierra y autodeterminación, ¿no? Que son como los grandes temas de los pueblos naturales, los pueblos que estaban aquí antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo ven este ciclo de luchas que se mantiene en un gobierno que manda a capacitarse a venirnos a Colombia, ¿no? Cosa que sorprendió profundamente a una parte importante de la sociedad y que muchos dijeron, bueno, esto es extraño porque en Colombia había una guerra civil, pero acá en Chile no hay guerra civil, no podríamos decir que es guerra civil, es una defensa de derechos por tierra. ¿En qué se endurece, por ejemplo, la mano contra los presos políticos mapuches, ¿no? Acabamos de ver hace 2 semanas atrás una nueva de encarcelamiento de por vida a 2 indígenas a los cuales además no tenían ninguna relación con el tema de lo que no hay ninguna demostración de que ellos han estado metidos. Además vemos el hecho de que la disposición de los terrenos por efecto de las forestales, de las relaciones que hay con respecto al tema del territorio, etcétera. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo ves tú el tema de lo que se viene para los efectos de las luchas del pueblo mapuche en un contexto de un gobierno de derecha? ¿Ha cambiado tanto la mano?
Uno diría que no, en primer lugar, ¿no? O sea, partiendo por el hecho de que, digamos, los primeros, quien asesina, digamos, en el contexto que se asesinan, por ejemplo, Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Coello, fueron gobierno de la Concertación. En ese mismo gobierno hubo también encarcelamiento, huelga de hambre de más de 100 días, digamos. La primera aplicación de la ley antidrogadicta en el gobierno de Lagos. Claro. Entonces, finalmente, igual hay uno diría una continuidad, ¿no? Una continuidad en el trato. Claro, con intensidades, ¿no? Con intensidades y también con mayor o menor capacidad de negociación por parte del pueblo mapuche y de sus dirigentes y autoridades con los gobiernos, ¿no? Es mucho más fácil, uno podría decir, negociar muchas veces en ciertos contextos con la Concertación, pero en otros contextos también fue mucho más fácil negociar también con Piñera, ¿no? En el primer gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, hubo una huelga de hambre el 2010 de más de una treintena de presos políticos mapuche y que de alguna manera marcó a fuego el bicentenario, ¿no? O sea, si el centenario fue marcado a fuego por el movimiento obrero y por esta lectura maravillosa de Recabarren cuando habla sobre los ricos y los pobres, ¿no es cierto? Y es una lectura muy crítica de ese centenario. El bicentenario para la historia va a estar marcado justamente por esta huelga de hambre y todas las reflexiones que hubo en torno justamente a la constitución del Estado Nacional y la vinculación con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche. Y en ese contexto con Piñera hubo una negociación para finalmente retrotraer la aplicación de la ley antiterrorista con el primer gobierno de Piñera. Pero este segundo gobierno de Piñera es distinto al primer gobierno de Piñera, viene mucho más radical justamente en sus reflexiones con el otro, con los indígenas, con el migrante, etcétera, generando lo que vimos, ¿no? Generando que se encarcele a dos hermanos de por vida, digamos, en un caso que a todas luces no tiene ni pie ni cabeza. Claro. Primero se encarcela al machi Celestino Córdoba por el mismo caso y se le sentencia a 18 años, ¿no? Sin aplicación de la ley antiterrorista y únicamente como incendio, no con resultado de muerte. 18 años, que está justamente cumpliendo ahora el machi y por el cual también actualmente está en huelga de hambre, no pidiendo gran cosa, ¿no? Sino pidiendo únicamente salir 48 horas para ir a su rehue, para ir a renovar justamente su vínculo con su mapu, ¿no? Con su territorio. De nuevo, ¿no? El elemento cultural como un elemento posible de politizar, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque sabes que a lo mejor Sí. el auditor que lo escucha dice, ya, pero ¿por qué vamos a pedir que salga alguien Claro. 48 horas? ¿No? Sí, ¿Qué tiene sí. que ver eso, no? Bueno, los machis son una autoridad muy compleja, ¿no? Porque en el mundo como occidental, lo espiritual parece estar desligado de lo político, uno podría decir, ¿no? Ajá. Aparentemente, ¿no? El Estado laico no funciona realmente de manera, digamos, completa. Ahora, en el mundo mapuche hay muchas vinculaciones, ¿no? El elemento religioso está vinculado con el elemento organizativo, comunitario, con elementos social, con elementos políticos, ¿no es cierto?, de redes, con elementos cosmogónicos, con elemento medicinal, es decir, tiene una complementariedad, digamos, que de alguna manera es representado en el machi y en las machi. Entonces, el machi, cuando adscribe su rol de machi, se vincula con un territorio en específico, con una mapu. Y al reivindicarse con ese territorio en específico, se vincula también con el ñen, lo que hablaba hace un ratito, ¿no? Con la espiritualidad que domina y que es dueño justamente de ese territorio, con el cual permanentemente, ¿no?, él debe hacer una actualización de ese vínculo, ¿no? Y lo que está solicitando justamente el machi es intentar reactualizar ese vínculo con su territorio. Y esto, claro, si no se comprende y si no se cree primero, ¿no?, el elemento justamente como visionario mapuche, difícilmente es posible de primero creer o encontrar legítimo. Ahora, eso tiene efectos concretos y reales, ¿no? Y cosas que superan un poco la racionalidad occidental, que tiene que ver con procesos de enfermedad también, ¿no? Los machis se enferman, por ejemplo, cuando no quieren asumir, se llama su pullu, ¿no? Su espíritu, ¿no? Cuando no quieren asumir su espíritu cuando son jovencitos y están soñando porque tienen que ser machi y no quieren reconocer justamente eso, se quieren alejar, se empiezan a enfermar y pueden llegar a morir. Lo que le está pasando al machi justamente es eso, ¿no? Enfermarse producto de no vincularse nuevamente con su territorio y lo puede llevar justamente a la muerte. Por eso es importante, hay un elemento como visionario cultural detrás y que se reafirma, el Estado de Chile lo reafirma, o sea, está violando no en clave únicamente espiritual, lo que está haciendo es violar también un elemento de derecho internacional, ¿no? Cuando el Estado de Chile
firma el convenio 169 de la OIT, firma también una responsabilidad, ¿no?, que tiene que ver con la protección cultural y con generar especificidades cuando un dirigente o autoridad espiritual de un pueblo indígena es encarcelado, ¿no? Lo dice claramente la OIT, ¿no? Es decir, no puede ser lo mismo, particularmente cuando son autoridades espirituales de un pueblo indígena. Por lo tanto, está violando incluso un compromiso internacional que el mismo Estado firmó, ¿no? solicitando 48 horas. En última, lo que estamos viendo con todos estos casos, con el caso del hermano Chacal, con el caso del Machi Celestino, es que estamos frente a un gobierno, digamos, que nos está buscando definir esto en términos políticos, ¿no? No están buscando solucionar estas problemáticas que son históricas y que tienen un carácter no solamente de gobierno, sino un carácter de Estado, ¿no? un problema de la configuración misma del Estado, y situarla únicamente como un problema de tema de seguridad, por un lado, ¿no? O un tema económico, ¿no? Es decir, le chantamos más plata, ponemos más lucas y así vamos a solucionar, y si no funciona la lucas, entra la repre, ¿no? Y estas dos fórmulas, digamos, que ha desarrollado los gobiernos en todo proceso postdictatorial, digamos, y esta eterna transición, ha generado estas dos lógicas únicamente, y es por eso que cuando hablamos de tema indígena, se basa en la pelota entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. Ahí está la pelota, ¿no? O sea, vamos a hablar del tema indígena o del tema mapuche, y va a depender del Ministerio de Interior o el Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo de una política, digamos, profunda. Y a mí me parece que, claro, ese no es el camino. No es un tema de Luca y no es un tema de repre. Yo creo que esa es la problemática fundamental. Y en última, tanto los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría después y de la derecha, no han visto esta situación en clave política, ¿no? Nunca han considerado a un mapuche como un actor político posible de establecer un diálogo. No les interesa, yo creo tampoco. Hay un racismo, por cierto, detrás de eso también. Pero también un elemento colonial y un elemento capitalista. ¿Qué significa negociar, sentarse a discutir, a observar esto como un elemento político en el pueblo mapuche? Empezar a discutir en torno a autonomía y autodeterminación, y empezar a discutir también en torno a la presencia forestal en el territorio. Y hay grandes intereses económicos, digamos, detrás de todo esto. No se trata simplemente de un desconocimiento de la mala onda de los gobiernos, sino, por cierto, hay intereses económicos y intereses políticos también que finalmente llevan que el tratamiento de los gobiernos haya sido durante estos últimos 30 años en estas dos claves, como un problema de lucas o como un problema de seguridad. Yo creo que por ahí nos Rodrigo, avanza. queda 3 minutos, puedes preguntar. No sé si va para 3 minutos, pero vamos. Yo me quedé pegado en un elemento que tú tiraste en el primer bloque, Claudio, que lo planteaste así como el mirar estos elementos hay que mirarlo bajo una epistemia de la interculturalidad crítica, haciendo de inmediato una separación frente a lo que dijiste en el segundo bloque, de el multiculturalismo planteado por la derecha, etcétera. Pero no necesariamente profundizaste en qué significa ponerle al elemento intercultural, que por cierto ha estado presente durante mucho tiempo, el apellido crítico, ¿sí? Entonces quisiera que le dieras una vuelta a ese... Claro. Yo creo que lo que nos permite el pensamiento crítico en general, ¿no? Yo creo que como pueblo indígena no nos podemos negar a la posibilidad de aprender y de leer lo más alto del pensamiento crítico occidental. A mí me parece, ¿no? Yo tampoco soy representante del pueblo mapuche en su totalidad, ¿no? Pero a mí me parece que hay un elemento sustancial, ¿no? O sea que observar desde Marx hasta Wallenstein, uno podría decir, una larga genealogía de pensamiento crítico occidental me parece que es fundamental. Y en ese sentido, cada uno de esos grandes pensadores, digamos, de Europa y también desde nuestro continente, por cierto, han situado el problema al menos en dos elementos que tienen que ver con el pensamiento crítico en general, que tiene que ver con las relaciones de poder, por un lado, y las relaciones materiales, ¿no? Es decir, si vamos a pensar una interculturalidad, no puede simplemente basarse en un respeto o una tolerancia cultural, sino que debe situar también la problemática en torno a las relaciones de poder y a las relaciones materiales, ¿no? De producción, de socialización y de reproducción misma justamente del capital. Por lo tanto, cuando avanzamos en una interculturalidad crítica, implica pensar, por un lado, las lógicas de redistribución del poder y la redistribución de la riqueza. Es decir, frente a este debate, ¿no? Porque pareciese que el elemento que gobernó el siglo XX, digamos, desde el mundo crítico, fue la lógica de redistribución.
Y hoy día estaríamos, después del 70-80, en un momento más bien de reconocimiento, ¿no? Entonces, hoy los debates son en torno al reconocimiento de la cultura, al reconocimiento de la diferencia, al reconocimiento de derechos, ¿no? Parece que todos estuviesen parados en esta categoría, reconocimiento, y la categoría redistribución, hoy se ha quedado más bien olvidada. Yo creo que se trata justamente de ambos elementos de una interculturalidad crítica. Reconocer la diferencia y al mismo tiempo posibilitar su desarrollo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo redistribuir en función justamente de esas diferencias también el poder y la riqueza, toda vez en el entendido de que en América Latina las diferencias han conllevado también desigualdades, ¿no? Muchas veces pensamos estas dos categorías como desancladas unas de otras, ¿no? Así como por un lado están los problemas de diferencia cultural, ¿no es cierto? Y por otro lado los problemas de desigualdad económica. Desde mi punto de vista, son procesos que se inevitablemente articulan, ¿no? Las feministas negras decían interseccionan, ¿no? El elemento interseccional aquí para mí es un elemento fundamental, porque tiene que ver con que desigualdad y diferencia se articulan. El mapuche no es pobre porque es mapuche simplemente, ¿no? ¿No? El mapuche es pobre por una estructura económica, pero también por una estructura colonial y racial, ¿no? Que de alguna manera se articulan. Y en Chile yo creo que eso es súper claro. O sea, en Chile la riqueza está condicionada también a un fenotipo. Yo creo que hay que empezar a reconocer también eso. Hay un elemento ahí que Bolívar Echevarría en Ecuador lo pensó muy bien, que tiene que ver con la idea de la blanquitud, en América Latina. Y yo creo que, de nuevo, Marx tenía una reflexión muy interesante con eso, porque evidentemente él no pensó los temas de racismo, pero sí los problemas nacionales. Entonces, cuando él pensó el problema irlandés-inglés, decía que los ingleses nunca se iban a emancipar de su burguesía si no permitían al mismo tiempo la liberación nacional de Irlanda, porque, decía él, la opresión de Irlanda favorecía a la burguesía inglesa, ¿no? Entonces, permitir la liberación nacional de Irlanda era un paso fundamental para la emancipación de la clase obrera inglesa, ¿no? Del mismo modo, yo pienso que si la chilenidad no da cuenta y no se da cuenta de que efectivamente para su propia emancipación, para su propia liberación, implica la liberación nacional mapuche, para mí es fundamental, ¿no? Toda vez que la burguesía chilena sustenta también su poder y su riqueza en la opresión justamente de nuestro pueblo. Lo malo es que la chilenidad se reconoce a sí misma, 60% según algunas encuestas, como blanca. Entonces, hay un elemento fundamental, es decir, el problema de opresión del pueblo chileno no pasa únicamente en clave económica, sino que por clave cultural, porque cuando se piensa blanca, lo que está haciendo es acercarse, digamos, vincularse, casi un vínculo interclase, únicamente por este elemento racial con sus propias burguesías, y alejarse justamente de los pueblos indígenas y de los pueblos racializados. Es fundamental, por lo tanto, que la izquierda discuta, de nuevo, y por eso me interesa de esta discusión en torno a la izquierda, que discuta justamente el tema de la blanquitud, el tema del racismo y las posibles digamos, derivas de esta reflexión. Una izquierda en Chile, en América Latina, debe ser una izquierda antirracista y anticolonial. Bien, no sirve la izquierda, tío Nacho. No, tío Nacho no. Bueno, vamos a nuestra tercera canción. Vamos a poner justamente la que tú proponías, Claudio. Un año más en Mapudungún, para que todos empecemos celebrando este nuevo año nuevo y ojalá nuestra liberación completa. Twaj, kinieci panku, kręci się, a mutuj, kinieci panku, szumia twój, kręci się, a mutuj, się, a mutuaj, kinieci panku, daje mi, się mogę mi, kinieci panku, szumia twój. Kanka que me mongue me upai mi ay en kamu upai mi akinichi pantu chunga fui kanchenti cheu amudui enda Mari kechu epu mari ela mari meli mari kechu mari kanka yu mari ente
Chunga fui, presenti cheu, amo tui, enga. Si has gozado, también has sufrido. Si has llorado, también has reído. Un año más, ¿qué va a dar? ¿Cuántos se han ido? Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más. ¿Qué más da? Presenti cheu, amo tui, enga. Chunga fui, presenti cheu, amo tui, enga. Bien, regresamos a nuestro cuarto y último bloque. Nos van quedando muchos temas, ¿no?, que van quedando pendientes. Y justamente este bloque está pensado para dar espacio a que el invitado pueda presentar aquellos temas que los auditores y que los invitados nosotros no nos permitimos conversar. Así que, bueno, te dejo la palabra, Claudio. ¿Qué cosa crees tú que no has podido decir hasta ahora porque te hemos preguntado y no te dejamos conversar? Bueno, yo creo que son muchas cosas, pero frente al tiempo, yo diría primero una invitación. El 29, el viernes, en el Museo de la Memoria vamos a lanzar un libro que se llama Futawarria o Capital del Reino, que es un texto testimonial, reflexivo, fotográfico, de documentos también, en torno a la presencia mapuche en Santiago desde el año 27 al 92, más o menos esa es la temporalidad. Y busca reflexionar tanto los recovecos, devenires familiares, personales, colectivos de nuestro pueblo acá en Santiago, pero al mismo tiempo sus procesos organizativos justamente acá en la ciudad, develando la participación de la sociedad mapuche en un montón de procesos de asociatividad popular también, en donde la sociedad mapuche se apropió también de esas lógicas, partiendo por lógicas de asociaciones, de sociedades, ¿no es cierto?, la Sociedad Galvarino, por ejemplo, y después apropiándose también de la forma sindical, uno diría, ¿no? O sea, un sindicato, ¿por qué no es posible pensar un sindicato mapuche, ¿no? Y lo hay, ¿no? Particularmente el sindicato de panificadores, por ejemplo, el 90% de sus afiliados son mapuche, también porque hay muchos mapuches trabajando allá, aunque hoy se está cambiando el elemento, digamos, laboral, está entrando justamente el mundo haitiano también muy fuerte, el mundo migrante colombiano también muy fuerte a las panaderías, porque históricamente ha sido un trabajo profundamente precarizado, ¿no? También mujeres participando en la Federación de Empleadas Domésticas, ¿no es cierto? Y después en los 80 participando en organizaciones mapuche como ADMAPU, gestando el primer guillatún en Santiago, gestando un montón de procesos organizativos, reflexivos, gestando mucho antes también periódicos, participando en las tomas de terreno también. Hay un peña que, por ejemplo, participó en la construcción de un monumento histórico, ¿no es cierto?, que la dictadura lo primero que hizo fue votarlo, que es un monumento del Che Guevara que había en San Miguel, ¿no es cierto? Y hay peñas también que participaron en ese proceso, es decir, los mapuches en Santiago hemos participado en un montón de formas de organización en la ciudad, hemos construido también ciudad, ¿no es cierto?, junto con el mundo popular chileno, y el libro que vamos a presentar el día viernes, perdón porque me di la media vuelta, también habla un poco de ello. Sí, bueno, aprovechando justamente que presentaste un libro, nosotros tenemos una sección que se llama Para la Palabra, que permite justamente que nuestros auditores
si es que les interesó el tema, puedan volver sobre eso. Ajá. Entonces, además considerando que tú eres un gran investigador de temas mapuches en el ámbito de la ciudad, que tu libro es el que sacaste, Sí. que conversábamos antes de venir, Junto con Enrique Antileo. junto con Enrique Antileo, justamente, es un libro muy interesante, pero no está en internet. ¿Qué hay en internet que podamos mirar, que podamos nutrir a estas conversaciones? Hay un texto que se llama Silencios coloniales, silencios micropolíticos. No me acuerdo la bajada de título, pero que habla justamente de una reflexión en torno a cómo el silencio, en el caso mapuche, aquí en Santiago, fue primero una expresión justamente del colonialismo, callar la lengua, por ejemplo, bloquearla, silenciarla, pero al mismo tiempo se puede leer ese mismo silencio como un proceso de agenciamiento, como el silencio muchas veces no es solamente dominación, sino que el silencio es una comprensión máxima justamente del sistema de opresión. Por lo tanto, guardar silencio puede ser la forma de sobrevivir, ¿no? Es decir, callar muchas veces también es agencia. Ahí hay otro, así muy cortito, que se llama ¿Qué pueden temer los Wincas si los mapuches nos unimos? Que es una reflexión histórica sobre particularmente el sindicalismo panificador. Y un texto que está publicado el primer texto está publicado en una revista de la Universidad de La Plata y este segundo está publicado en una revista de la Universidad Católica de Temuco. Eso. Bien, tenemos 2 minutos para cerrar, para saludar, para despedirnos, etcétera. Y si hay alguna temática más que colocar. Primero decirle a todas las auditoras y auditores de nuestro programa que ojalá entonces celebremos, conmemoremos este Huetripantu, digamos. Estamos renovando energías, digamos, Claro. y creo que un poco la conversación nos ayuda a renovar energía, la que hemos tenido con Claudio. Te agradezco enormemente. Eso por mi parte. No, yo agradecer la presencia de nuestro invitado. Creo que es importante también tener las voces que habitan nuestro territorio presentes, digamos. Y no, una última pregunta tal vez. No sé.